Amado Señor, le damos gracias en esta hora. Venimos ante su presencia en una oportunidad más, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos regala de estar una vez más, Señor, aquí para recibir esta hermosa Amén, palabra. aleluya. Queremos, Dios eterno, Gloria a Dios. recibir ese manjar, Padre, esas Gloria a palabras Dios, sabias amén. que nos llenan y alimentan nuestro espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Le pedimos a usted, Señor, que cada uno venga dándonos Gracias, ese Señor. consejo, Señor, que nos Toma conforte, control de nuestras que vidas, nos Padre, ayude aleluya. siempre a seguir adelante en este camino, Señor, del Evangelio. Amén. Así que, Padre, quedamos en sus manos. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Bendíganos usted, Señor. Bendito sea Que su se nombre, goce Señor. también de estar ahí, Señor, Gracias. escuchando su hermosa palabra. Así que, Señor, quedamos en sus Amén. preciosas manos y bendíganos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Oh, Jesús. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Quedamos con nuestro pastor, nuestro hermano. Dios los bendiga, hermanos. Un placer saludarles esta hermosa mañana. Qué bueno que nos vemos de nuevo, gloria a Dios. Y como siempre vamos a gozarnos, a seguir gozándonos en la presencia del Señor a través del consejo de la palabra. Bienvenidos todos. Esta mañana está con nosotros Janet, ¿verdad? Janet, sí, es hermana de nuestro hermano Frank. Dios lo bendiga. Es un gusto tenerla en este lugar. Bendiciones. Y a todos los que son de casa igual, y los que ya han venido por primera o segunda vez, bienvenidos en el nombre del Señor. Estamos meditando, hermanos, en esta carta de Filipenses, y vamos a abrir Filipenses, hermanos, capítulo 1, y que Dios bendiga a los hermanos que siempre nos escuchan a través de la transmisión, que nos escuchan en otros lugares, que también Dios los bendiga a ellos, y esperamos que, como siempre, esta palabra también bendiga y edifique sus vidas. Así de que vamos, hermanos, a Filipenses capítulo 1, gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo, el versículo 4 y el 5. Capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, hermanos, así la palabra del Señor. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El versículo 3 creo que es el que le da sentido a lo que hemos leído, así de que vamos a leerlo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siéntese, hermano, Dios lo bendiga. Esta mañana vamos a ver, estamos viendo ya los motivos del gozo. Recuerde, hermanos, que estamos meditando en una carta que, aunque no es el único tema, sí se ve claramente que uno de sus principales temas es hablar del gozo del creyente, del regocijo del creyente. Es uno de sus principales temas, aunque, como dije, no es el único tema. Hoy vamos a ver dos motivos más por los cuales los creyentes deben de gozarse. Uno tiene que ver con la intercesión, y la otra tiene que ver con la comunión. Y vamos a tratar de explicar las dos cosas esta mañana para que podamos ver cómo el apóstol Pablo experimentaba en su vida estos dos motivos para que él pudiese experimentar gozo en el Señor. Así de que la intercesión era un motivo de gozo para él y la comunión era también un motivo de gozo para él. Hace varios días, leyendo uno de esos libros donde se narran algunas historias de algunas experiencias que han tenido algunos misioneros en lugares donde ellos van a predicar el evangelio y que son lugares complicados, conflictivos. Leía yo acerca de un misionero que había llegado a un lugar donde los lugareños eran bien celosos de sus creencias. Según parece, según se relata allí,
Habían misioneros que pronto huían del lugar porque no soportaban la presión de los lugareños, porque eran muy celosos de los que ellos creían. Algunos misioneros terminaban muertos en el lugar, eran asesinados por ellos, y otros, por temor a perder la vida, terminaban yéndose del lugar. Pero este misionero se armó de valor en el Señor y decidió quedarse en el lugar. Y toda la noche la pasó en vela, porque a tempranas horas había recibido una amenaza de muerte. Le habían dicho los lugareños que pues lo iban a asesinar, que le iban a quitar la vida o que él mejor huyera. Pero él decidió quedarse porque iba decidido a predicar a Cristo en el lugar que necesitaban llevar también el evangelio del Señor. Y se quedó, y toda la noche él la pasó en vela, despierto, pero orando a Dios, orando al Señor. Claro, cuando aparecieron los primeros rayos de luz, para él eso significaba una gran victoria, porque todavía seguía con vida. Bueno, amaneció, esclareció bien, y se le acercaron algunos hermanos que habían creído en Cristo. Se le acercaron y le dijeron: hermano, toda la noche hemos pasado intercediendo por usted. Y el misionero descubrió que los hombres que lo iban a asesinar le habían rodeado. Se había apoderado de ellos y los obligó a que se fueran a sus casas, y dejaron en paz al misionero. Ese día el misionero pudo experimentar las dos cosas que yo le acabo de mencionar a usted: el poder de la oración que intercede, la intercesión, y la comunión que tenía con los hermanos. Y sobre eso, hermanos, es que vamos nosotros a meditar en esta hermosa mañana. Si ustedes observan, el apóstol Pablo, él dice que experimenta gozo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando o intercediendo con gozo. Rogando o intercediendo con gozo. ¿Qué es interceder? Interceder es esa clase de oración en la que nosotros nos presentamos delante de Dios con una petición específica a favor mío o a favor de otros. Esa es una intercesión muy importante en la vida de los creyentes, que aprendamos a interceder por los demás. Y ojalá que los hermanos que nos escuchan puedan también aprender esto. Lo importante que resulta que dentro de la congregación los hermanos tienen que aprender a interceder por los demás, no solamente por ellos, sino a interceder por todos los hermanos. Y él pudo experimentar eso. De tal manera, hermanos, que la intercesión es eso. Es esa oración en donde yo suplico, pero quiero que le ponga cuidado a las palabras que uso, porque no es una simple oración. Es una oración que está llena de súplica, de ruegos. Y soy específico en aquello que yo estoy pidiendo, ya sea a mi favor o a favor de ustedes o de alguien más. Esa es una intercesión. En la Biblia nosotros podemos encontrar una cantidad de ocasiones en las que vemos a alguien interceder por otra persona. La palabra de Dios enseña mucho sobre eso. Pero no quiero que pierda de vista lo que es una intercesión. No es una oración cualquiera. No es una simple oración. Es una oración que está llena de súplicas, que está llena de ruegos. Como cuando usted va a alguien a pedirle un favor que indiscutiblemente usted necesita que le hagan ese favor. Usted no simplemente va a llegar: oiga, disculpe, ¿me puede hacer un favor? No, bueno, gracias. No, usted llega: mire, por favor, le pido, le ruego, le suplico, hágame este favor. Eso es intercesión. No es simplemente ir a orar por alguien. No, está llena de súplicas, sí, está llena de ruegos. Hay una
petición específica, estoy pidiendo por algo específicamente, sea por mí o por ustedes o por alguien más. Veamos, hermano, 2 casos nada más le voy a poner de los que están en las Escrituras, porque hay muchos, pero voy a poner 2 casos muy importantes. Uno lo vamos a hallar en el Antiguo Testamento y el otro lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, hermano. ¿Lo tiene? El versículo 11 dice esto. Entonces Moisés oró o intercedió en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Qué es, hermano, lo que tenemos aquí en esta ocasión? Los israelitas, o el pueblo de Dios como usted lo conoce, a temprana edad dieron muestra de su idolatría. Lo que está pasando aquí tiene que ver con la idolatría de ellos. Ellos no conocían el Dios de Moisés. Los que descendieron a Egipto, los que han leído Génesis, los que descendieron a Egipto sí conocían al Señor. Pero esa generación murió. Y los que iban naciendo dentro de Egipto no conocían el Dios de Moisés. Por lo tanto, ellos con los únicos dioses con los cuales estaban familiarizados eran con los dioses egipcios. De tal manera que ellos eran los únicos dioses que ellos tenían. Cuando Dios los saca de Egipto, ellos llegan al monte de Sinaí. Y entre tanto Moisés sube a consultar a Dios para recibir los mandamientos. Israel comete un gran pecado, el pecado de idolatría. Se hacen un becerro de oro, un toro, un animal, un toro, un becerro de oro. ¿Y por qué hicieron eso ellos? Porque era el único Dios, o dentro de todos los dioses egipcios que ellos conocían, este era uno, el dios Apis, el dios de la fertilidad. Era uno de los dioses con los cuales ellos estaban familiarizados. De tal manera que ellos vienen y hacen un becerro, hacen un toro al dios Apis. Esto constituía una gran ofensa para Dios, porque lo estaban comparando con un animal. El mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra o en las aguas. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios, dijo en una ocasión, y fuera de mí no hay otro. Pero ellos buscaron como una alternativa, al ver que Moisés no descendía, el dios egipcio. Y entonces vienen ellos y construyen un becerro. Obviamente, mis queridos hermanos, esto constituía una gran ofensa delante de Dios, porque lo estaban comparando con un toro, lo estaban comparando con un becerro. Indiscutiblemente merecían la muerte. Indiscutiblemente merecían ser exterminados en ese momento. ¿Cómo se les ocurre a ellos comparar a Dios con un becerro? Mire qué importante, que Aarón, que había sido nombrado por Dios como el portavoz de la voz de Moisés, y Moisés había sido nombrado Dios. Tú serás Dios para él y Aarón será el portavoz tuyo, le dijo Dios a Moisés.
ahora viene el pueblo y constituye a Aarón el sumo sacerdote de un Dios pagano. Porque en ese momento Aarón está haciendo la función de un sacerdote, que son los sacerdotes los encargados de realizar cultos, de rendir cultos a los dioses. Ahora Aarón está haciendo la función de un sacerdote pagano, rindiéndole culto a un Dios pagano. Si yo no supiera que Dios es grande en misericordia, no entendería qué pasó aquí, porque, hermano, ese día cayeron 3,000 personas. 3,000 personas cayeron ese día. Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Y un pueblo se hizo al lado de Moisés. Y a los demás, dijo Moisés a los levitas, que sacaran su espada y que asesinaran a todos aquellos que le habían rendido culto al dios Apis. Pero no asesinaron a Aarón. Ese es Dios. Nunca lo entenderé, pero ese es Dios. No tengo por qué entenderlo. Simplemente sé lo que el profeta dice. Él levanta su mano y ¿quién puede decirle: detente, qué vas a hacer? Simplemente es Dios y hace las cosas en conformidad a su voluntad. Pero también Aarón merecía la muerte, y la merecía porque él fungió, hermano, como un sacerdote, rindiéndole culto a un Dios pagano. Pero Dios tuvo misericordia de él. Ahora, aquí, hermanos, es donde nosotros vemos el poder de la oración que intercede. Ellos merecían morir. Quiero que le ponga cuidado a esto, porque interceder es una oración que va más allá de lo que usted piensa que es orar. Nosotros oramos, pero interceder es algo bien diferente. Note cómo el apóstol Pablo usa muchas palabras: ruego, súplica, Señor, te ruego, te suplico. Esa es una oración que intercede por los demás. Y si hay una razón por la cual no todo el pueblo fue exterminado, es porque Moisés intercedió. No simplemente oró. Vea las palabras que usa, hermanos, miren las palabras que usa Moisés. Ve lo que dice en el versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Vea cómo está haciéndole ver a Dios algo que Dios ya sabe, pero Moisés se lo está haciendo ver. Y le dice: Señor, ¿qué van a decir los impíos? ¿Qué van a decir los paganos, los egipcios? Que sacaste a tu pueblo para matarlos en el desierto. ¿Quieres que hablen eso de ti? El punto de Moisés era eso: Señor, ¿te van a criticar a ti? ¿Acaso tú los sacaste a ellos? Eso es lo que van a decir los egipcios, que tú los sacaste para matarlos a ellos. ¿Quieres que los impíos digan esas cosas? Ahora dice más adelante Moisés: vuélvete. Vuélvete. Esa palabrita es bien importante, porque es en el hebreo un imperativo. Vuélvete y hazlo pronto. Es la manera en la que Moisés le está diciendo: detén tu mano. Señor, que no se encienda tu ira sobre esta gente, porque ellos merecían la muerte. Hermano, no estaban rindiendo un culto con pesadumbre y con temor, diciendo: oh, estamos aquí en un culto y rindiéndole honores a este Dios, y si baja Moisés, ¿qué pasa? Y con cierto tipo de temor. No, la Biblia enseña que ellos estaban rindiéndole culto a ese Dios pagano, incluso con alegría. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Dijeron eso y rindieron un culto con alegría. Miren lo que dice el versículo 18. Vaya al versículo 18 del 32. ¿Lo tiene? Y respondió: no es voz de alaridos de fuertes,
ni de voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. No solamente, hermano, llevaron a cabo un culto pagano, sino que lo hicieron con alegría. Una de las cosas que todos los cristianos siempre, nunca debemos olvidar es esto: Dios detesta la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y Dios aborrece al idólatra, porque le quita el idólatra el lugar que le corresponde a él en su vida. Dios odia, detesta la idolatría, de tal manera que cuando vemos, hermanos, que estos están adorando a Apis, comparando a Dios con ese toro, con ese animal, la reacción de Dios se debe ver con prontitud. Miren lo que dice el versículo 10, hermano. El versículo 10. Ahora pues, le dice Dios a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Moisés, los voy a consumir a todos. Piensa en la decisión que Dios ya había tomado. Pero miren cómo una oración intercesora puede cambiar el corazón de Dios. Piensen en eso. Dios había tomado la decisión y le dice a Moisés: Moisés, déjame que mi ira se encienda sobre ellos y los consuma, y te voy a dar gente mejor que esta. No sé qué hubiera respondido un pastor en estos días si Dios le dijera: oh, siervo, deja que consuma todos esto y te voy a dar un pueblo 1000 veces mejor que ellos. ¿Y qué pastor no quiere un pueblo mejor, verdad? Moisés pudo haber dicho: oh, un pueblo mejor, más obediente, más sumiso, un pueblo más pueblo hecho, Señor, con todo. Pudo haberlo hecho, pero no fue así. Al contrario, Moisés viene y comienza a interceder, a orar por ellos, a pedirle a Dios, a suplicarle a Dios que no los consuma. Ese es el poder de una oración que intercede. No simplemente oramos, suplicamos, rogamos, pedimos con ruego, con lágrimas, con gemir, con llanto, que el alma esté derramada allí, suplicándole a Dios en favor de alguien. Eso es interceder. El cristiano ora, pero no intercede. Algunos posiblemente conozcan esta práctica muy importante y son cristianos que interceden. Pero el cristiano promedio, no. El cristiano promedio antes ora por él. Mucho menos va a orar por los demás. Con que no llora cuando ora por él, va a llorar por otro. Si usted los ve orar, no me ni ellos se creen lo que están diciendo. Con que no ora por él, con súplica, con llanto, con gemir, mucho menos va a estar derramando lágrimas, suplicando y gimiendo por otros. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos de no solamente orar, sino que debemos interceder, debemos suplicar, como cuando yo suplico por mi vida, pedirle, oiga, si Dios me dijera a mí, o si Dios les dijera a ustedes esta noche, como le dijo a aquel rey del Señor, ¿verdad? Arregla tu casa porque hoy te mueres. Y usted no se quiere morir. ¿Cómo le dijera a Dios? ¿Cómo se lo dijera? ¿Cómo le dijera a Dios, Señor, no me quiero morir? ¿Cómo se lo dijera? Pregúntele a la gente que ha tenido problemas serios de muerte o dificultades terribles, cómo han derramado sus lágrimas delante de Dios pidiendo por ellos. Pregúntele lo que sienten por dentro.
Ellos saben que necesitan el favor de Dios y que deben derramar lágrimas delante de Él. Pregúnteles cómo se sienten. ¿Qué hizo ese rey? Volvió su rostro a tierra y suplicó que Dios lo perdonara. A la pared, perdón. Y suplicó que Dios lo perdonara. Suplicó, lloró. Lloró y suplicó delante de Dios. El profeta no se había ido cuando regresa. Y Dios le dice a través de él que le iba a alargar los años de vida. Resultado de una intercesión, no de una simple oración. Algunos de ustedes, tal vez han aprendido a interceder. La mayoría oran, pero no interceden. Necesitamos los creyentes interceder, mis queridos hermanos, y no solamente orar, sino que suplicar, rogar, derramar lágrimas, que el corazón esté puesto en esa intercesión. La intercesión debe tener por lo menos dos aspectos. Una es cantidad y otra es calidad. Oh, hermano, ayer estuve en oración 3 horas. Pregunto, ¿y las 3 horas gimió o durmió? ¿Lloró? ¿Derramó sus lágrimas? ¿Le puso pasión a esas 3 horas? ¿O simplemente quería alardear de que estuvo orando 3 horas? 3 horas. 1 hora durmiendo, media hora balbuceando porque se le olvida lo que tiene que decir, la otra media hora atendiendo el teléfono que lo tiene a la par, pero usted oró 3 horas. No, yo cuando tenga un problema a esa persona no la llamo que ore por mí. No necesito gente que interceda de esa manera. Moisés sabe que va a acabar Dios con todo un pueblo. Oiga, estamos hablando de la vida de un pueblo. Estamos hablando de que Moisés está diciendo: Señor, perdónale la vida. Un ruego, una súplica con una petición específica. Señor, te ruego les perdones la vida. Te suplico. Eso es interceder. Y el cristiano tiene que aprender a interceder. No solamente a orar, sino interceder, ponerle corazón. Y hay gente que ora con pasión, le pone corazón, hay gemido, hay llanto, pero media hora. Por eso dije, no, es cantidad y es calidad. Es cantidad y es... ¿Cuánto? Toda la noche pasó el misionero en vela, intercediendo por él. Oh Señor, me van a matar. Estos dicen que me van a quitar la vida. Vivimos en un mundo lleno de amenazas, de peligros, en donde ahora cualquier gente que a usted le cae mal y simplemente lo amenazan. Y usted vive en problemas, y problemas por todos lados. Es allí donde tenemos que entender que si yo voy a Dios para pedirle por mí, hermano, yo tengo que suplicar. Yo tengo que llorar, derramar mi corazón en esa súplica. Pero debo hacer lo mismo cuando un hermano viene y me dice: ore por mí. Lo mismo. Lo mismo. El mismo corazón que usted le puso a la oración por usted, ese mismo corazón póngale cuando un hermanito y hermano, ore por mí. Ustedes buscan gente para que oren por ustedes, ¿sí o no? ¿A cuántas veces me dicen a mí algunos hermano, pastor, sí, puede orar por mí? Con gusto. ¿Cómo voy a orar por esa persona? Me está pidiendo que ore por él. Algún problema tiene, alguna necesidad terrible tiene. Quizás está amenazado, quizás tiene un problema familiar terrible, o quizás tiene un problema económico bastante crítico. Tal vez le quieren embargar la casa, tal vez va a perder algo. ¿Y qué me estás pidiendo a mí? No que simplemente ore,
me está pidiendo que interceda. Me está diciendo, hermano, suplique por mí a Dios. Y eso es lo que los creyentes necesitamos hacer. Cuando su hermano a usted le diga, hermano, ore por mí, vaya y llore, gima, póngale corazón, póngale pasión y ahí estése hasta que sienta que Dios va a hacer obra en la vida de su hermano. Quiero que le preguntarle algo. Cuando usted le pide a alguien, a mí o a algún hermano, que oren por usted, ¿qué clase de oración quisieran que hicieran por ustedes? ¿Cómo quisieran ustedes que fuera la oración? Si yo le digo, Estela, ora por mí, hay una clase de oración que yo quiero que ella haga por mí. Hay una clase de oración que yo quiero que ella haga por mí. Pero esa clase de oración que yo quiero que ella haga por mí, también yo debo hacer la misma clase de oración cuando ella me pida a mí que yo ore por ella. La misma. Interceder. La vida de una parte del pueblo fue perdonada. Dios ya se había encendido en ira. Así ha dicho Jehová. Y mandó a Moisés a asesinar 3,000 personas. 3,000 personas. Agarró el becerro de oro. Tanto así odia a Dios la idolatría. Y Moisés también la odiaba. Y yo no entiendo por qué los idólatras no entienden esto. Dios es celoso. Y Dios entró en celo cuando vio a su pueblo que lo había sacado de Egipto. Lo vio adorando un toro y haciéndolo ahí, comparándolo con él. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dios es celoso y no comparte la gloria con ningún Dios. Y los idólatras tienen que tener claro esto. Un día Dios hará lo mismo que hizo Moisés. Moisés agarró el toro, lo fundió, lo hizo papillas, lo metió en el río y se lo dio a los israelitas que se bebieran eso. Un día Dios hará lo mismo con esta sociedad idólatra. Santo por aquí, santo por allá, virgen aquí, virgen allá, corazón de por aquí, corazón de por allá. Un día Dios se lo va a hacer papitas a estos. Porque nunca ha entendido el hombre que Dios odia la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Idolatría, ido de adorar. Latría, la más alta adoración. Eso significan esas dos palabritas. Latría, la más alta adoración. Y hasta donde usted y yo sabemos, la más alta adoración la merece Dios. Es para Dios. No son para los ídolos. No son para los dioses paganos. No son para los ídolos. Es para Dios. Y un día Dios va a hacer lo mismo. Ya se ha burlado Dios en grandes ocasiones de los ídolos de las naciones. ¿Se recuerdan lo que hizo Dios con el dios Dagón? Por eso se lo llevaron al dios Dagón. ¿Se recuerdan eso? Preso. Dios ya se ha burlado cantidad de veces de los ídolos y de los dioses de las naciones paganos. Lo volverá a hacer Dios tarde o temprano. Tarde o temprano. Risa da, hermanos. Risa da cuando vemos a los idólatras cargar sus muñecos y de repente se resbalan y se caen. A ver, ¿qué hace su muñeco ahí? Nada. Ojos tienen y no ven. Boca tienen y no hablan. Oídos tienen, pero no oyen. Y pies tienen, pero no andan. Están clavados porque no pueden andar. Igual a ellos, dice la palabra, son los que lo hacen. Dios detesta la idolatría. Y hay creyente que es idólatra.
Hay creyente que es idólatra. No tiene santitos, pero idolatran la gente. Los famosos de los cines. Como si usted viera algunas hermanitas cuando ve los famosos ahí que son bien parecidos, ¿no? Si se vuelven locas. Ah, muchacha, más Juan, véndeme la conserva, idólatra. Son idólatras. Hermanitos, Dios odia la idolatría. Otros adoran el dinero. No, hermano, les tocan el dinero que es su Dios. El dinero es su Dios. Hay idolatría. Y Dios detesta la idolatría. No sé cómo que Dios no nos ha consumido a nosotros también, hermano. No lo sé. La ira de Dios vino sobre ellos. Y porque alguien suplicó, miles de ellos fueron perdonados por la súplica de alguien. Ese es el poder que hay en la intercesión. Interceder. Asegúrese que la próxima vez que una hermana o un hermano le pida que ore por usted, solo él o ella sabe qué problemas tiene. En su cuartito, levanten sus manos en su cuarto. Señor, hoy esta mañana, mi hermana fulana se me acercó a mí y me pidió que yo intercediera por ella. Señor, no le quise preguntar qué problema tiene porque no soy chambrosa. Lo importante aquí, Señor, es que tú conoces su problema. Yo no lo conozco, pero aquí está mi corazón, Señor, suplicando por mi hermana. ¿Oran así cuando les piden que oren? Si hay gente que uno le dice, hermano, ore por mí, amén, ni oran, es mentira, no oran. Es mentira. Y cuando estaba yo pensando en esto, me recordé del hermano Jorgito. Él dice, me vengo desde San Isidro, dice. Hermano, para que viaje hasta San Isidro en oración y pase por todo eso, hermano, hasta llegar hasta los recónditos de los lugares, se lleva un buen tiempo. Porque yo, para simplificar la cosa, del Señor, bendice de San Isidro, Nuevo Lourdes, Santa Tecla, Merliot, Olocuilta y Zaragoza. En el nombre de Jesús, amén. No. Cuando yo le pida a usted que ore por mí, yo sé la clase de oración que quiero que haga por mí. Porque cuando yo oro por ustedes, yo me he ido a ayunar hasta 60 días por la obra. Y eso ustedes lo saben. Con mi hermano Peraza, mi hermano Camilo y otros hermanos, con pastor y otros hermanitos. A llorar delante de Dios. A suplicar. No a perder el tiempo, no, a orar, a suplicar. Pregúntele, mi hermano Camilo, a qué hora me acuesto. Si es que me acuesto intercediendo cuando hemos ido a encerrarnos. Pregúntele. 3 de la mañana yo estoy allí orando, buscando a Dios. Y yo les digo a ellos, si quieren descansar, descansen. Por mí no se preocupen. Yo estoy en esto. Eso es suplicar, orar, interceder. Eso haga cada vez que la hermana, el hermano se le acerque y le dice, ore por mí. Todos necesitamos esto, hermanos. La vida de muchos fue perdonada porque alguien suplicó, porque alguien intercedió por ellos. Amén. El otro ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento. Vaya a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dijo también el Señor, ¿lo tiene Lucas 22:31? Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero oigan las palabras que Jesús usa. Pero yo he rogado por ti.
yo he rogado por ti. Y dice, que tu fe no te falte. Y tú, una vez más, vuelve y confirma a tus hermanos. Simón, Satanás te ha pedido para sacudirte. Pero Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. ¿Fue sacudido? Sí. ¿Fue destruido? No. ¿Y por qué? Porque Jesús había intercedido por él. Porque él le había dicho, yo he rogado. No dice, yo he pedido y he orado, yo he rogado. Y el padre escucha a su hijo y escuchó cuando el hijo le dijo, padre, yo sé que a este le van a meter una gran sacudida. El diablo lo va a venir a sacudir. Pero padre, te ruego por Simón para que no le falte la fe. Eso es interceder. Es rogar con el corazón. Yo he rogado por ti. Muy importante como Jesús lo dice. Yo he rogado por ti. Porque era a Pedro, a Simón, a quien iban a sacudir. Yo he rogado por ti. El poder de la oración intercesora. Muy importante en la vida de los creyentes, hermanos. El poder de la oración intercesora. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, versículo 18, y le dice, oren los unos por los otros. Es una práctica que la iglesia debe de adoptar. La iglesia de los primeros siglos hacía esto. Mire Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 12. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia, hermanos? Pero la iglesia hacía ¿qué? ¿Hacía qué? Sin cesar. ¿Qué hacía? Orar por Pedro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia intercedía por él constantemente, persistentemente. La iglesia no tenía la menor intención de dejar de orar hasta ver a su amado Pedro libre de la cárcel. Esto es lo que la iglesia debe hacer. No iban a dar marcha atrás. El texto revela que no tenían la intención de dejar de orar hasta ver a Pedro libre de la cárcel. Eso es interceder. Eso es interceder. Muy importante en la vida de la iglesia del Señor. Todos los cristianos tenemos que aprender a adoptar esta práctica de interceder por los hermanos. La hermana que está a su lado, el hermano que está a su lado, lo necesita. Lo necesita. Deje de ser tan egoísta orando solo por usted. Los que oraron anoche, si es que oraron por alguien más o solo por ustedes. Dejen de ser egoístas. No vayan toda la vida a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy y yo te pido, y yo, y para mí, yo, y te pido yo, y para mí, Señor, y yo te pido, y para mí, Señor. No. Los hermanos que están a su lado también lo necesitan. Tiene que aprender a interceder por ellos, a orar por ellos. Pedro contaba con una iglesia e intercedía por él, que lo amaba. Tanto lo amaban que ellos dispusieron orar
intensamente, persistentemente, constantemente, sin tener la intención de dejar de hacerlo hasta ver a Pedro fuera de la cárcel. Así se ora. Señor, como Jacob, no te dejo hasta que me bendigas. No te dejo hasta que me bendigas. Déjame. No te dejo hasta que me bendigas. No, ese angelito estaba ahí atrapado. A veces pienso en ese incidente, yo en ese evento. Este Jacob había sido bueno para el machete, ¿va? Porque para que haya peleado con un ángel y el ángel se vio a palitos con él. Era corbero hermano, no cabe duda, de esos tipos sin querer de allá por hilo bajo que usan uno de sus marihuana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa, hermano? Guarizama. Era terrible. Y déjame, no te dejo hasta que me bendigas. Así debemos orar. Señor, aquí estoy. No tengo la menor intención de dejar de orar hasta que tú me bendigas y bendigas a mi hermano. Así debemos orar. Cuando a mí alguien me dice, pastor, ore por mí, yo oro con mi corazón, porque solamente ellos sabrán qué están pasando. Yo voy y le digo, Dios, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Señor, ellos saben qué están pasando. No soy frío, no soy indiferente a esa clase de petición. Debemos orar de esa manera, debemos interceder de esa manera. No debemos ser egoístas. Pensar solamente en nosotros en la oración. La iglesia oraba y le pedía mucho al Señor para que Pedro fuera liberado. Pedro no fue el único que necesitó que la iglesia orara por él. Mire, Pablo, un hombre que aparentemente uno puede decir, ¿y Pablo qué necesidad tiene de que oremos por él si es Pablo? Aparentemente uno puede decir, ¿y Pablo qué necesita que oremos nosotros por él? Si es un hombre que dice que imita a Cristo, un gran apóstol. Pero miren lo que él dice a los hermanos en Roma. Vaya a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Lo tiene? Verso 30. Dice, pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué, hermanos? Orando. Pero mire cómo lo dice, mire cómo pide él que se le ayude a orar por él. Pero os ruego, les ruego, hermano, que me ayuden orando. ¿Y cómo se los ruego? Se los ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Se los pido en el nombre del Señor. Por el Espíritu, hermano, les pido. Mire cómo pide él que ore. Incluso él está suplicando que oren por él, rogando que oren por él. Y dice, ayúdenme orando. El gran apóstol Pablo, que posiblemente hayamos pensado no tenía necesidad de que alguien orara por él. Pero ahí lo tenemos diciéndole a los hermanos, ayúdenme orando. Esto, hermano, es la clase de miembros que todos los pastores queremos. Que oren por nosotros. No somos superhombres. No somos sobrenaturales. No somos gente extraordinaria. Yo no soy Rambo ni Superman, hermano. Ningún pastor. Y en vez de criticarnos, ese tiempo que invierte criticando a los pastores, invierta a lo mejor intercediendo por ellos. Porque para criticar al pueblo son buenos, hermano. Número uno. Pero yo diría lo mismo que Pablo. Ayúdenme orando.
Todos los pastores necesitamos que oren por nosotros. No pierdan tanto el tiempo criticando a los hombres de Dios. No son querubines ni serafines ni nada de eso. Simplemente somos mortales, humanos, sujetos a debilidades y a una cantidad de cosas. No somos gente extraordinaria, simplemente somos mortales. David, como dice, yo soy gusano, el gusano. Pero dice otra cosa, hijo de hombre. ¿Y sabe qué está diciendo con eso? Soy peor que el gusano, soy la larva del gusano. Eso consideró David. No somos gente extraordinaria. No pierde el tiempo criticando. Esas redes sociales están cargadísimas de gente que ataca y ataca y ataca y ataca y ataca. Y los miembros atacan y atacan a sus pastores y son los primeros que van donde el pastor. Pastor, ore por mí. No sean hipócritas esta gente, hombre. ¿Cómo se les ocurre atacar el mismo pastor que les ayuda? Porque yo los veo algunas veces atacándolos. Y ahí van de nuevo donde ellos a pedir que oren por ellos. Lo mismo que los están atacando. En vez de eso, usted ore por nosotros. Interceda por nosotros. Ruegue a Dios por nosotros. Suplique a Dios por nosotros. No pierdan ustedes el tiempo criticando a nadie. Yo le he dicho a usted claramente, en esta iglesia hay una regla. Usted es mejor que alguien critique. Si no es mejor, cállese. Usted no es mejor. Es mejor orar por la gente. Es mejor interceder por ellos. Es mejor pedirles que les ayuden. Solo ellos saben lo que están pasando. Y dice el apóstol, ayúdenme orando por mí. Todos necesitamos que ustedes oren por nosotros. Amén. Este es uno de los gozos que sentía Pablo cuando intercedía por los hermanos de Filipo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando con gozo por ustedes. Él sentía gozo al interceder por los demás. No era una carga. No era una carga. Para Pablo era un motivo de gozo poder interceder por los hermanos en Filipos. Gozosamente intercedía por ellos. Cuando usted va a interceder por alguien, hágalo con gozo. Señor, me regocijo, hoy tengo la oportunidad de venir delante de tu presencia en el nombre de Jesús para pedirte por mi hermano, para pedirte, Señor, por mi hermana. Con gozo. Experimente gozo cuando ore por alguien. Esa es una de las cosas que aprendemos esta mañana, mis queridos hermanos. El gozo de la intercesión. Orar por los demás es bien importante. El texto nos enseña que interceder es pedir algo en beneficio no solamente de mí, sino en beneficio de otras personas. Pedir en beneficio de otras personas. El segundo motivo que Pablo menciona en Filipenses, vaya a Filipenses de nuevo, por favor. Gloria a Dios. Vean el versículo 5. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Ok, vean el versículo 5. Por la comunión de ellos en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Dice Pablo, me gozo al ver que ustedes, desde el día en que creyeron, han permanecido fieles en el evangelio. Por esa comunión en el evangelio me gozo. Quiero yo ampliar un poquito esa palabrita comunión. Ya ustedes o algunos de ustedes saben de que la raíz griega de esa palabrita es koinonía. ¿Y por qué es importante a veces saber esto? Porque koinonía es comunión,
pero es una palabra que se refiere a diferentes formas de tener comunión, no específicamente a una manera de tener o experimentar comunión, sino a diferentes formas en las que yo puedo tener comunión. Por ejemplo, vaya conmigo, mi querido hermano, al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. ¿Lo tiene? Verso 13. Dice, compartiendo para las necesidades, ¿qué, hermano? De los santos. Practicando la hospitalidad. Compartir. Comunión es compartir. Comunión es compartir algo en común. Participar de algo en común. Y en este caso, en Romanos, Pablo usa la palabra koinonía o comunión para hablar sobre cómo los hermanos deben de colaborar para ayudar a la gente que tiene necesidad. Lo dice claramente el versículo que le dije, 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Véame aquí. Necesidades de los santos. Esto nos da a entender que dentro de la congregación hay gente que tiene necesidad. Porque aquí los santos es la congregación. Y dentro de la congregación, todos sabemos que en las congregaciones hay gente que tiene necesidades. Y Pablo enseñaba que debemos colaborar para ayudar a aquellos que padecen verdadera necesidad dentro de una congregación. Así es como comenzó la iglesia. Y vendían sus propiedades, dice Hechos, ¿verdad? Y lo que traían del dinero lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían y ayudaban conforme a la necesidad que había. De tal manera que ahí nadie aguantaba hambre, no andaba descalzo, no padecían necesidad porque los hermanos llegaban al punto de vender propiedades para colaborar con las necesidades de la iglesia. No, hoy si un pastor le dice a un hermano, ¿por qué no vende su terrenito y me trae eso para ayudar a los hermanos aquí? Que Dios me guarde. Años he trabajado para eso. Pues si con este pastor tan loco me voy de esta iglesia. Hermano, yo no estoy enseñando nada que no está allí. Tampoco se lo he dicho a ustedes. He dicho lo que hacía la iglesia de los primeros años, que estamos lejos de ser como ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto egoístas. El mundo está como está porque es egoísta, porque no le gusta compartir. Y yo siempre le he dicho a ustedes, aprenda a compartir. No sea egoísta, aprenda a compartir. Y a los niños desde pequeños se les enseña a compartir. Mire, a veces entre los niños tienen un churro, llega el otro, le pide churro. Es mío, me lo dio mi mamá. Es para mí, que te compre tu mamá el tuyo. Desde pequeños les enseñan a compartir. Pablo enseña que en la congregación hay gente que tiene necesidad. Y hay gente que puede ayudar a suplir estas necesidades. Eso es comunión también. Eso es comunión, koinonía. Compartir con el que padece necesidad. No solamente se trata de, hermano, estuvimos en comunión, una buena vigilia. Está bien. Hoy estuvimos en comunión, hermano, fuimos a una fiesta cristiana, hubo comida. Mira qué comunión la que tuvimos, ¿no? Pues sí. A esas comuniones, ¿a quién no va? ¿Cómo siente usted mayor gozo tener koinonía o tener comunión? Que le diga, hermanos, vamos a tener koinonía, comunión. Vamos a gozarnos en una vigilia. Amén, amén.
Hermanos, vamos a tener coinonía mañana. Habrá comida para todos y vamos a gozarlo. Vamos a tener comunión. Todavía mejor. Amén, amén. Hermanos, vamos a tener coinonía. Mañana me traen $100 cada uno para ayudarle a los pobres. El problema es que cuando explican coinonía, algunos hermanos no entienden que coinonía es una palabra que expresa diferentes maneras de practicar una comunión. Y Pablo habla de compartir para los santos. Obviamente está ocupándose de la gente que tiene necesidad. Era una costumbre de la iglesia. Era una costumbre de la iglesia. Y hay un textito que deja cuadrado a cualquiera. Mire, vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo tiene? ¿Usted sabe para qué debe trabajar, hermano? Hermano, ¿saben para qué deben trabajar ustedes? Véanme aquí. Los que trabajan, que tienen sueldos y todo eso, ¿saben para qué deben trabajar? Oh, sí, hermano, tenemos que pagar agua, energía, y hay que pagar el celular, y la plancha que debo, y la refri también la debo en Prado, y entonces mañana me llegan a cobrar el internet, y hermano, la comida de la casa, la colegiatura. Yo le voy a enseñar para qué debe trabajar. Versículo 28. El que robaba, para los que robaban, levanta la mano aquí los que ya no hurtan. Ninguno la levantó. Dios mío, ¿qué está pasando? No, yo pensé que no la tenía, ¿cómo no? Entonces que nadie la levanta, hombre. El que hurtaba, ¿qué dice, hermanos? No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje y comparta. A ver, ¿quién trabaja para compartir? Nadie. Hermano, está aquí. Yo no lo he inventado, está aquí. Nuestro problema como humanos que somos es que nos hemos vuelto insensibles a las necesidades de la gente. Miren, hermanitos, hoy que salgan, allá en la entrada hay un chalet. Todos los domingos venden almuerzos allí. Compre un plato para usted y compre otro para el de la calle. Pastor, ¿usted quiere vender todo? Sí, no se equivocó. Pero quiero enseñarle que más que eso. Vaya allá afuera después y vea a uno que tiene hambre y dele el plato que compró para él. Y si son dos, pastor, dele el suyo también. Gracias, hermanito, por ayudarme. Y regresa por más. Hermano, esto es la iglesia. Y el impío critica todo esto. Por no decirles que qué les importa, diría otra cosa. Pero este es asunto nuestro. Dios, a través de su palabra, nos enseña que debemos ayudarle a los hermanos que tienen necesidad y que debemos compartir con el que tiene necesidad. Y allá afuera hay gente que tiene hambre. Tiene hambre, hermano. Tienen hambre. Pero usted se siente lleno. El estómago del otro, ¿qué importa? Eso a los seres humanos nos ha quebrado. Estamos en la quiebra precisamente porque nos hemos vuelto insensibles. Allá afuera hay gente que tiene hambre. Tienen hambre. Están desnudos. Vaya y vístalos. Vaya. Esto es coinonía.
compartir.